Ya le estoy compartiendo Vamos a comenzar con las semillas de esperanza, que son las que hemos estado pasando. Quiero recordarles el propósito de estas semillas. Acuérdense que el propósito de estas semillas no es como la visión celular, que es un crecimiento espuma, sino que es hacer amigos eternos. Gente que sea salva y que uno desarrolle el amor al prójimo en cumplimiento a la palabra. Amarás los unos a los otros. O sea, ese es un mandamiento que Jesucristo dejó. Para ser mis discípulos tienen que amarse los unos a los otros. Y lo que Dios quiere es que nos amemos. Entonces, quiero recordar el propósito de estas semillas. Es buscar gente que llegue a Cristo, que sean salvos y que sean amigos eternos. Cuando digo amigos eternos, que compartan la vida eterna. No nos interesa hacer números. Nos interesa la salvación de esas personas y nos interesa que compartan la eternidad con nosotros y seamos amigos en forma eterna. Seamos amigos y seamos hermanos, porque la Biblia nos define como hermanos y Jesucristo nos definió como amigos también. Porque el amigo le muestra a sus amigos cómo van a hacer las cosas. El siervo solamente recibe órdenes. Entonces, lo que dijo Jesucristo, somos amigos y somos hermanos. Entonces, desarrollemos esa amistad a través de las semillas. Junto con eso, no se olviden que tenemos que hacer guerras espirituales en estas semillas. Tenemos que aclarar qué enemigos, qué demonios están gobernando alrededor nuestro, si es delincuencia, si es drogadicción o si es cualquier otra cosa, si es botillerías, alcoholismo, lo que sea, son demonios que gobiernan esa zona y que por lo tanto podemos hacer guerra espiritual con esa semilla y ser una luz en medio de la oscuridad. Recuerden que estas semillas van a ser plantadas para hacer luz en medio de la oscuridad. No se trata de solamente ganar gente. Se trata de ser luz en la oscuridad. En esta inmensa oscuridad que hay, alguien tiene que ser luz, alguien tiene que ir y hacer discípulos de Cristo. Ese es el punto. Entonces, no olvidándose de esos conceptos básicos, de esos objetivos elementales, vamos a hablar de hoy día de cómo tiene que ser esa semilla de esperanza. ¿Con qué característica tiene que ser? ¿Cómo vamos a ver? Vamos a ver las claves para una exitosa operación de una semilla, que es la clase número 6. De partida tiene que haber, por parte de la persona que está guiando, tiene que haber un interés genuino, pero genuino en lo que es el amor hacia las personas. Eso quiere decir que tiene que haber un deseo ferviente de realmente por las almas que se están perdiendo. Y en ese deseo ferviente aparecen los entre comillas, líderes de semillas o monitores de semillas, como quieran llamarlo, siempre y cuando Cristo sea el primero. No me importa que le llamen líderes, siempre y cuando Cristo sea la cabeza. Entonces, el interés efectivo que tiene que tener el líder, por así decirlo, el monitor, tiene que tener un deseo ferviente por las almas. Debe escoger con mucha frecuencia a una persona específica a quien dar testimonio de Cristo, hacer una lista. Eso quiere decir que tiene que ser un evangelista continuamente, tiene que ir contándole a otros lo que Cristo ha hecho en él. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Id y contad cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios no te pidió que supieras teología. Dios te pidió que contaras lo que Dios ha hecho contigo. Eso fue lo que Dios quiso transmitir y que ellos transmitieran. No solamente la palabra de Jesucristo, sino que la palabra de Jesucristo en acción. O sea, el testimonio. ¿A quién testimoniar acerca de Cristo? 3. Prepararse lo suficiente de antemano, orando y preparándose la lectura de la palabra para que un alma sea ganada para Jesucristo. No podemos simplemente ir. Recuerden que Satanás cegó el entendimiento de las personas de este mundo. Por lo tanto, no podemos ir a predicar y esperar que vean todo de una. Tienes que pedirle al Señor en oración. Por eso hacemos la oración de 3. Que Dios le quite las vendas y velos mágicos que le impiden ver a Jesucristo. 4. Establecer contactos sociales. Hay
Yo, cuando estaba haciendo el liderazgo de semillas, me metí a distintas organizaciones con tal de conocerles y predicarles a Cristo. Y les predicaba y después se aceptaban a Cristo y yo iba a otra. Una persona que está monitoreando, que está guiando a este grupo, debe diagnosticar inmediatamente las necesidades de cada persona y de esta persona que le está predicando. Sexto, debe compartir el testimonio de otras personas que tuvieron las mismas experiencias. Para eso son las semillas. La diferencia entre las semillas y la iglesia es que las semillas se puede conversar mucho más y se puede dialogar y se pueden aclarar las dudas. Y eso es súper importante. Esa es una característica importante de las semillas, que se pueden compartir los testimonios y así otro se va a afirmar el testimonio del que compartió. 7. Después de que esta persona haya aceptado a Cristo, cuídelo al menos por 3 meses. Al menos por 3 meses. Para saber si esa persona realmente se va a quedar o no se va a quedar, es importante que se le cuide, lo que se llama consolidación, y entre al grupo de nuevos creyentes y entre a las clases, de tal manera que realmente esa persona permanezca en la palabra. Otra cosa que hay que hacer en las semillas es la oración por los miembros de las semillas. Siempre hay que estar orando los unos por los otros. Ese es un mandamiento de Dios, está en la Biblia. Orad los unos por los otros. Y eso es súper importante. ¿Y qué tipo de oración hacemos en las semillas? Oración por los enfermos. No es simplemente un rito religioso el de orar por los enfermos, es una forma de salir del ego, de buscar el bien del otro, no necesariamente el mío. B. Orar para que los problemas de los miembros se solucionen. O sea, no solamente por las enfermedades, sino también por los problemas. Ese es otro tipo de oración. C. Orar por las metas personales y deseos de cada uno de ellos. Que Dios haga su voluntad en cada uno de ellos. Y D. Orar por la llenura del Espíritu Santo. Este año, una de las metas es precisamente eso. Que el Espíritu Santo llene nuestros corazones y ahí se produce un fuego que claramente permite que se encienda el fuego de Jesucristo en nuestras vidas. Y al encenderse en nuestras vidas, se encienden las otras personas. Yo no puedo pedir que las demás enciendan el fuego de Dios si yo no tengo el fuego de Dios en mi corazón. Yo tengo que tener el fuego de Dios, yo tengo que tener ese interés, yo tengo que tener ese amor, yo tengo que tener esa pasión. Y cuando yo tengo esa pasión, entonces los que están afuera están viendo la pasión de Cristo. ¿Qué cosas deben tener una absoluta claridad en cada semilla? Recuerden que esto no es visión celular, esto es algo mucho mejor. Estamos haciendo cosas que realmente no se han hecho, porque en visión celular no se hace esto, no se deja una claridad establecida cuáles son los objetivos de esta célula. Semilla. Esta semilla tiene por objetivo es luchar contra el mal, es la lucha entre el bien y el mal. Y para luchar a favor del bien tienes que estar con Dios. No se olviden que esta semilla es una forma de pelear contra el maligno. Es una forma de pelear contra Satanás. Les puse una foto entre Jesucristo y el diablo, para que ustedes vean que estas semillas son una forma de pelear la batalla contra el mal, porque si ganamos un corazón que le pertenecía al mal, entonces el mal disminuyó. Por lo tanto, no se ve una semilla simplemente como una forma de crecimiento, sino que se ve como una forma de luchar contra el mal. Va a ser tu forma en que tú luches contra el mal. Va a ser la forma en que tú le arranques los corazones de las manos de Satanás que se los ha robado a Jesucristo. Una vez que la persona se ha arrepentido y ha aceptado a Cristo en el corazón, Cristo paga la deuda de pecados. Y en ese momento, la persona es como cuando antes vendían los esclavos. La gente no sabe que es esclava del mal, está embrujada con conseguir las cosas materiales y se aleja de Dios por eso. Pero son esclavos del dinero y son esclavos de las cosas terrenales, pero no lo saben. Y cuando llegan a Cristo, cuando aceptan y se arrepienten
de sus pecados y aceptan a Jesucristo, Jesucristo paga el precio de sus pecados y los libera de la esclavitud que Satanás los tenía tan sutilmente esclavizados, sin que ni siquiera se dieran cuenta. Bueno, dejar clara esta lucha entre el bien y el mal y enseñarles a salir de la esclavitud de sus propios pensamientos impuestos en sus mentes desde que nacen, enseñarles a buscar la libertad en Cristo es parte de la lucha que tenemos que hacer para conseguir que realmente hagamos una diferencia en el reino de los cielos, que no simplemente sea una estrategia para conseguir más miembros en una iglesia, sino que sea una estrategia para hacer crecer el reino de los cielos y arranquemos las almas del infierno. 2. Hacer crecer a Cristo en mí. Mi objetivo en mi persona no es hacer crecer mis conocimientos en teología, que no es malo, sino que es hacer crecer a Cristo en mí. O sea, mientras más me enamoro de Cristo, más crece Cristo en mí, más el mal tiene que salir, porque Cristo y el mal no son compatibles. Y Cristo vence el mal porque ya lo venció. Por lo tanto, es Cristo el que vence el mal que hay en mí. En la medida que yo crezco en Cristo, el mal sale de mí. Enseñarle esto a la gente es súper importante, porque le vamos a enseñar cómo salir del mal. ¿Y cómo se sale del mal? Haciendo crecer a Cristo. Y para eso necesito el Espíritu Santo. 3. Hacer crecer a Cristo en cada persona de la semilla, no solamente en mí, que es lo que recién estábamos conversando. Hacer crecer a Cristo en cada persona. Y en la medida que Cristo crezca, el mal va a ir saliendo. Y en la medida que salga el mal de cada corazón, el mal sale de la sociedad, porque hay uno menos. Hay uno menos que está haciendo el mal. Y eso es la gloria netamente de Dios. 4. Hacer crecer el ejército de Cristo para vencer el mal. Disminuir el tamaño del infierno, porque va a haber menos gente participando en ese infierno. Llevarlos a Cristo para que Cristo haga la diferencia en sus vidas. 5. Crear un Edén en la tierra con gente que ganemos para Cristo. ¿Cómo se hace eso? Muy simple. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Cuál fue el mandamiento de Jesucristo? Amaos los unos a los otros y hacer amigos eternos. Cuando tú empiezas a hacer amigos eternos que no quieren transgredir la verdad, sino que caminan por la verdad y la mentira no es parte de sus vidas, ni el engaño ni la envidia, entonces estamos hablando de amistades que van a durar por mucho tiempo. Y eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es hacer un Edén en la tierra. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? ¿Cuál fue la oración del Padre nuestro? Venga a tu reino. ¿Y cómo hacemos descender el reino de los cielos? Obedeciendo su palabra, amándonos, haciendo discípulos y haciendo que se crea un verdadero Edén en la tierra. ¿Por qué la gente? La misma Dolly ha dicho que le gusta ir a la iglesia, porque ahí encuentra amor, encuentra gente linda, como ella me ha dicho en una oportunidad. Y eso básicamente gente linda, porque es gente de bien, gente que busca hacer el bien. Eso tenemos que recrear en una semilla. Tenemos que hacer más que simplemente una estrategia de evangelismo. Es una estrategia de salvación para la oscuridad que hoy día estamos viviendo. 6. Lo que buscamos es la salvación de la mayoría de la gente que se pueda antes del rapto. Jesucristo viene ya. No queda tiempo. Y hay que puro pararse a predicar nomás, y hay que dejar toda diferencia de lado, y hay que empezar a predicar a Cristo y ganar las almas para Cristo para que no se vayan al infierno. No hay nada más importante que eso. Y recuerden que como leíamos en Mateo, que era básicamente la forma de glorificar al Padre era llevando mucho fruto. ¿Se acuerdan cómo leíamos la palabra? Que el que lleva mucho fruto glorifica al Padre. Véanlo, repásenlo y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Es muy importante glorificar al Padre a través del fruto que le estamos dando. La consejería efectiva para los miembros, esto es sumamente importante. Consejos para que esto funcione. Primero, deje que los miembros hablen lo más posible. No hable tanto usted, solo guíelos. Cuando uno los guía, ellos aprenden. ¿Quién es la persona que más escuchamos? A nosotros mismos. Cuando ellos hablan, ellos están entendiendo más lo que antes no entendían.
todos ustedes les ha tocado enseñar algo a la iglesia. Y por lo tanto, cuando ustedes enseñaron eso, ustedes aprendieron más que otros. Porque cuando uno enseña es cuando uno más aprende. Cuando uno habla es cuando uno más aprende. Dejen que los demás hablen. Hablemos poco, solo guiémoslo. 2. Dirija los ojos de su propia situación hacia la fe. No mire con ojos terrenales. Los que miran con ojos terrenales, con estos ojos, ven las cosas terrenales y se embrujan con las cosas terrenales y se comprometen con las cosas terrenales. Guíe su vida por los ojos de la fe, por los ojos del corazón, que miran a través de la fe. 3. Déles directivas fundamentalmente basadas en la palabra de Dios, no en interpretaciones personales. No use interpretaciones personales, use la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y esto es lo que hay que hacer. Y eso siempre tendrá buen resultado, porque cuando ocupamos la palabra, recuerden que cuando oramos con la palabra, cuando ocupamos la palabra, Dios escucha lo que estamos diciendo porque es su palabra. Los ángeles de Dios escuchan y obedecen la palabra de Dios. Y tercero, los demonios también lo escuchan y también lo obedecen. Cuando usamos la palabra de Dios, tenemos un poder increíble que Dios nos dio con su palabra, porque la palabra de Dios es Dios, porque ahí está lo íntimo de Dios. 4. Aliéntelos a confesar una fe realmente positiva. Jesucristo vino a dar esperanza, vino la vida eterna. ¿Qué mejor vida que vivir en la Nueva Jerusalén donde el mal ya no va a existir? No creo que exista algo mejor que eso. Derechamente hablando, no lo creo. 5. Cuando no sepa responder sin saber, pregúntele a alguien que sepa más que usted. No responda cosas sin saber, porque se va a equivocar y va a guiarlos de mala manera. Cuando no sabe, diga, no sé, pero lo voy a averiguar. Seamos honestos, después lo estudiamos y después lo vemos, ningún problema. Pero no responda algo que no sabe, ni tampoco se carrilee con la palabra de Dios. Si no lo sabe, no lo sabe, y listo. 6. Oren juntos y veamos cuál es la respuesta y la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo podemos crear el interés en los miembros que van a participar? Primero, entender que el interés de los miembros se produce cuando se produce hambre de Dios. Pero ¿cuándo se produce hambre de Dios? Cuando se está exponiendo claramente la palabra de Dios y cuando se está exponiendo el objetivo por el cual Dios dio su palabra. La palabra de Dios no solo tiene que ser transmitida como palabra, sino que tiene que ser transmitida como un mensaje de esperanza, donde el futuro que nos espera es un futuro sin el mal. Una ciudad sin el mal, donde el mal ya no existirá más. Eso es una verdadera esperanza. La palabra de Dios está orientada y está todo dirigido. Si al principio se perdió el reino de Dios cuando estaba en el Edén, el reino de Dios se va a recuperar en el Apocalipsis. Por lo tanto, la esperanza que tenemos está ocurriendo hoy en el Apocalipsis. La palabra de Dios es esperanza. El interés de los miembros va a ocurrir cuando expongamos la palabra de Dios con la esperanza que está prometida. Y entonces va a despertar un hambre en las personas. También se produce el hambre en las personas cuando hay una visión clara y cuando todos saben a dónde se dirige todo. No cuando hay desorden. Cuando hay desorden a la gente no le interesa y no le llama la atención. Por eso que estamos ordenándolo todo. Cuando nosotros aplicamos este sistema sin la claridad espiritual que hoy día tenemos, nosotros con Anita tenía 150 mujeres en la red, yo tenía 100 varones y yo estaba a cargo de los jóvenes y teníamos 250 personas en la iglesia. Con el sistema de visión celular llegamos a tener 500 personas a cargo, trabajando como bestia y media. Pero ahora no. Porque ahora es el Espíritu Santo que convence de pecado. Hoy día tenemos la película mucho más clara, pero con una visión tan clara como la que les estoy dando, podemos ayudar a sacar mucha gente del infierno. Por lo tanto, esto es muy importante. Estamos haciendo algo que realmente va a impactar a la sociedad, de una o de otra manera. Tercero, se produce cuando hay metas claras y conseguibles. Queremos sacar
tantas almas del infierno. Queremos que tengan esperanza, queremos que tengan el mensaje esperanzador, queremos que vivan para Cristo, queremos que se perfeccionen para que sean luz en medio de la oscuridad. El objetivo también de sembrar la esperanza no es solamente la Nueva Jerusalén, también es específicamente el hecho de saber que vamos a hacer luz en medio de una profunda oscuridad y que en esta profunda oscuridad lo que más se necesita es luz. Y eso es lo que buscamos. No queremos dejar de ser luz. Y por lo tanto, la esperanza que estamos predicando es que seremos luz. Y eso seremos, porque llevamos a Cristo. 4. Se produce cuando se suplen las necesidades de las personas, tanto espirituales como físicas. Cuando yo predico del bien, pero no lo practico, entonces en realidad nadie me va a creer. Cuando yo predico del amor y lo practico, entonces claramente las cosas cambian. Claramente las cosas cambian. Y eso es lo que buscamos todos. Y eso es lo que queremos. Queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas, que el Espíritu Santo realmente nos guíe y nos lleve a la luz perfecta que tenemos que ser en medio de la oscuridad. 5. Se produce cuando las enseñanzas son buenas y efectivas y practicables. Cuando yo les enseño del caballo blanco de Apocalipsis, que no tiene ninguna trascendencia, sin explicarle para qué es, no tiene sentido lo que estoy enseñando. Tiene que ser un mensaje lleno de esperanza, lleno de metas claras y de perspectivas súper fáciles de alcanzar si nos conseguimos la idea de que realmente toda la visión esté sumamente clara. 6. Se produce cuando la gente ve el beneficio personal y general que se produce al ser parte de la semilla. Eso quiere decir al ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando ellos ven que el cuerpo de Cristo empieza a crecer, entonces el bien comienza a crecer, entonces el mal tiene que retroceder. Y ese es el mensaje esperanzador. El crecimiento de cada semilla es el crecimiento del bien y por lo tanto el mensaje de la esperanza. Puntos a considerar en su ministerio de semillas. Necesito que se acuerden de estas cosas. Recuerden que van a estar en YouTube. Están siendo editadas en este momento por Melita, así que van a ser finalmente entregadas en el YouTube cuando terminemos todas las clases. Y definitivamente ustedes podrán repasar las semillas una y otra vez, con tal de que realmente logren específicamente hacer lo que estamos conversando. Puntos a considerar en su ministerio de semillas. Muy sencillo. La primera es: guarde a sus miembros de falsas doctrinas. Créanme que hoy día las falsas doctrinas son impresionantes. Les voy a dar un ejemplo. ¿Quién vino a dividir? ¿Jesucristo o Satanás? ¿Quién me puede dar la respuesta? En Marcos capítulo 3, versículo 24, nos enseña que Jesucristo enseñó que un reino dividido entre sí no prevalece. Si no se recuerdan, se los voy a recordar cómo fue que llegó esa frase. Esa frase llegó porque los fariseos le dijeron que era hijo de Belcebú, que era Satanás. Entonces, cuando Jesucristo le responde que Él no vino a dividir el reino de Dios, Él vino a establecer el reino de Dios. Y entonces, Él no vino a dividir. Entonces, ¿quién dividió? ¿Quién divide? Satanás. Satanás. Una pregunta entonces, ¿quién dividió al cuerpo de Cristo? ¿Jesús o Satanás? ¿Y por qué hay tantas denominaciones? ¿Quién lo dividió? Satanás, el mismo Satanás. El mismo Satanás. Y ahí tienen una doctrina. Cuando una iglesia se crea el camino, la verdad y la vida, acaba de reemplazar a Cristo. Cuando se creen el único camino para llegar al Padre, están súper equivocados. Porque el camino se llama Jesucristo, no se llama iglesia tanto o iglesia tanto. Y el que no sigue a Cristo, ¿y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo, si Cristo ya ascendió. Hay que buscar el Espíritu Santo. Y eso se tiene que dar, y tienen que estar los dones del Espíritu Santo. Y los ministerios. Pero guarde a la gente de falsas doctrinas que están dividiendo el cuerpo de Cristo. Les hago otra pregunta. ¿Cómo sería el cuerpo de Cristo si no estuviera dividido? Primero los de la fe, eso dice la palabra. Primero los de la fe. Eso lo establece la palabra. Segundo, para que no tengamos problemas,
En las semillas, siempre evitar conversaciones improductivas e innecesarias. 3. Siempre evite transacciones financieras entre sus miembros, que normalmente son negocios. Evítenlos, porque siempre traen malos resultados. Cuando alguien no paga o pasa algo, queda la embarrada. Lo hemos vivido un montón de veces. Evite las transacciones financieras. Siempre amarles a pesar de sus errores. Ese es el punto número 4. Siempre amarles a pesar de sus errores. Porque Cristo nos amó a pesar de los nuestros. ¿Quién dijo amén a eso? Amén, amén. Entonces, hemos terminado la clase de hoy con un hermoso gatito.